Oh divino niño, consuelo de los cristianos, este día martes 21 de mayo, año 2024, ponemos en tus benditas manos el Evangelio de hoy, según San Marcos en el capítulo 9, versículo 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en la casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunos momentos para nuestra reflexión. Primero, Jesús enseña siempre a sus discípulos. Y lo primero que hace es orar. Ahora preguntémonos nosotros, ¿será que realmente estamos siendo luz en cuanto al Evangelio para los demás? Y lo primero que debemos hacer es orar. Usted, papá y mamá, está permitiendo que sus hijos crezcan también en el amor de Dios. ¿Será que a usted como papá y como mamá, sus hijos lo miran orar? ¿Los miran a ustedes hacer oración y oran juntos en familia? ¿O solamente el ambiente de casa en algunas ocasiones es pelea, violencia, discordia, conflicto, indiferencia? Reflexionemos, ustedes y yo, así como Cristo, ser la luz para los demás en cuanto al amor de Dios. Enseñemos a los demás a que también conozcan, amen, sigan, se enamoren de Jesús, se enamoren de Dios. A veces hablamos en nuestro diario vivir cosas vulgares o cosas sin sentido. Eso desterremos y mejor hablemos de la palabra de Dios. Hablemos del amor de Dios a los demás. Segundo, Jesús menciona a los suyos y también a cada uno de nosotros acerca del sufrimiento. Y cuando la fe es débil, el sufrimiento lo miramos como una carga, como algo que no puede ser posible. Y por eso el Señor quiere que se abra el entendimiento para que se pueda comprender esos momentos difíciles que toca atravesar a los discípulos y nos toca atravesar a cada uno de nosotros. Ya el Señor lo ha dicho en varias ocasiones. Todos estamos llamados a producir frutos y hay que podar de vez en cuando para que los frutos sean mejores. Y el momento de la poda pues no será fácil. Habrá dolor, habrá sufrimiento, habrá muchas renuncias, habrá muchas pruebas, pero todo ello es necesario para producir mejores frutos. Pregúntese usted, ¿qué es lo que tiene que podar en su vida para que mejore su matrimonio? Más claro, ¿qué es lo que usted tiene que cortar en su vida para que mejore su matrimonio? ¿No será ese mal genio, ese carácter, ese vicio, esa grosería, esas malas palabras? ¿Qué es lo que tiene que cortar usted para que su matrimonio mejore en la fe, en el amor y en la fidelidad? ¿Qué es lo que tiene que cortar usted, hermano, hermana, para que su hogar, su familia sea más unida, su pueblo, su comunidad viva mejor?
Cada uno respondámosle al Señor. Esto tengo que cortar en mí para mejorar la vida, para mejorar mi entorno, para mejorar la misión que el mismo Señor me ha encomendado. Y que eso me traiga pruebas, dificultades, momentos de sufrimiento, pues vendrán. Pero todo ese momento yo le ofrezco a Dios. Yo lo pongo en la cruz de Cristo, sabiendo que Él me dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. No miremos el sufrimiento simplemente como un peso, sino como una oportunidad para acercarnos más al amor de Dios. Una oportunidad para acercarnos al amor de hogar, al amor de familia y encontrar también sentido a nuestras vidas. Porque el Señor ha dicho, 3 días después habrá la resurrección. Miren, aunque ellos no entendieron, y por eso el Señor pide que se les abra su entendimiento. Pidamos nosotros también que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia. ¿Para qué? Para comprender lo que Dios quiere de nuestras vidas. Tercero, Jesús nos dice que en el mundo el más importante no es el que tiene poder, el que tiene fama, el que tiene lujo, el que tiene riqueza, sino el que sabe servir. Pregúntese usted y me pregunto yo, ¿seremos realmente importantes para Dios? ¿O solamente buscamos los primeros lugares en el mundo? ¿O nos creemos más que los demás? El Señor nos invita todos los días de nuestra vida a vivir el servicio. El que ama, el que sirve, el que hace el bien, el que ora, el que tiene fe, es importante para Dios. Pero ¿cuántos de nosotros a veces tenemos una fe muy débil y buscamos solo aparentar en el mundo o cubrirnos de máscaras ante el mundo? Reflexione usted, reflexiono yo. Reflexionemos. ¿Somos o no somos importantes para Dios? Y por último, Jesús pone también como ejemplo a los niños. Aquel que obre, aquel que se haga como un niño, tendrá parte del reino de Dios. Tendrá parte del reino de Dios. Y recibir a un niño también es recibirle a Jesús, y recibir a Jesús es recibir al Padre Eterno. Y para eso necesitamos cambiar el corazón, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar desde dentro. Porque, por ejemplo, cuando un niño recibe un regalo, un juguete, ¿cómo lo recibe? Con alegría. Entonces el Señor dice, el que se haga como un niño. Cuando el niño tiene conflictos de pronto con los demás niños en un juego, después de un momento volverá a jugar y volverá a estar allí. Ahora nosotros, cuando se nos invita a las cosas de Dios, ¿cómo lo recibimos? ¿Como un niño, con alegría o de una manera renegada? ¿Cómo lo recibe usted? ¿Cómo lo recibo yo? Cuando nos invitan a orar, a hacer un trabajo comunitario, ¿cómo lo recibimos? ¿Como un niño, con esa alegría, con ese gusto, con esa emoción o de mala gana? Porque muchos de nosotros podemos recibir con alegría la invitación a un paseo. Y cuando nos invitan a la misa, ¿qué cara ponemos? ¿Qué cara ponemos? Y cuando hemos tenido conflictos en la casa, en el hogar, en la comunidad, en el trabajo, ¿cuánto nos dura esos momentos de conflicto? ¿Será que realmente somos como los niños, que sabemos entender el error y comprender el error y aceptar el error y volver a trabajar mejor que antes, enmendando y no volviendo a cometer ello? ¿O somos aquellos adultos que andamos por la vida con rencores y resentimientos por muchos años, por mucho tiempo? Reflexionemos. Cada día que pasa debemos estar más cerca de Dios, y el amor de hogar y de familia debe ser mucho más fuerte, porque el Señor nos preguntará cuánto hemos amado o cuánto hemos dejado de amar. Pidamos la bendición en este nuevo día a nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.